Shalom Aleichem, bienvenidos a otro estudio aquí en la Yeshiva en Bogotá. Estamos estudiando el capítulo 6 de Rambam. Listo, pongamos atención y va a ser bueno. Seguimos con el libre albedrío. Dice, capítulo 6, retribución divina por pecados imperdonables. Así es el título de Mishneh Torah de Rambam. Dice, hay algunos versículos de la Torah, 5 libros de Moshe, en los profetas que son aparentemente contradictorios en este principio fundamental, que es el ser humano tiene libre albedrío para hacer el bien o el mal. Es por estos versículos que la gente cree que Hashem decreta que la persona hará el bien o el mal, como si Hashem estuviera predestinado a las cosas. Entonces, explicaré, dice aquí un principio fundamental, dice Rambam, que la fe, las reglas que gobiernan la retribución divina dictan que el individuo, la gente de una ciudad que peca intencionalmente debe ser castigada. Hashem es el juez. Hay ciertas transgresiones por las cuales el pecador es castigado en este mundo. Puede ser castigado físicamente o a través de pérdida monetaria. Aquí viene algo muy importante. A veces el castigo es a través de sus hijos pequeños que no tienen todavía bar mitzvah y sufre a través de ellos, ya que los hijos pequeños se consideran su propiedad. Y esto se expresa en el versículo, todo hombre debe morir por sus propios pecados. En Devarim 24, ya voy a explicar. ¿Okay? Este versículo implica que solo hasta que el niño se convierte en bar mitzvah, o sea, 13 años, no muere por sus pecados, de los pecados del padre. Tratado de Ketubot 8b. Existen otros pecados por los cuales la persona es castigada en el mundo venidero y no es castigada mientras vive. También hay otros pecados que son castigados tanto en este mundo como en el mundo venidero. Entonces, primero que todo, ya hemos tocado en las otras clases que Hashem permite libre albedrío para la gente para que pueda decidir, y Hashem actúa basado en tu decisión. Eso significa que Hashem decide no saber el futuro tuyo hasta que tú decidas cada vez que haces una decisión. ¿Okay? Entonces, en el cielo hay que entender que hay transgresiones que uno comete y el pecador es castigado en este mundo. Primero, pongan atención, cómo la persona es castigada en este mundo. Cuando es castigado, recuerden, no es para aniquilar o acabar a la persona o destruirla. No, el tipo de disciplina o castigo que vemos dentro de la Torah se refiere para que la persona haga teshuvah y regrese al camino. ¿Okay? Entonces, para entender eso claro. Listo, entonces, ¿cómo es la persona primeramente castigada? Hay que poner atención, porque si uno no está poniendo atención a esto, entonces no va a entender cuando Hashem lo está a uno castigando. Entonces, pongan atención, dinero, ¿ok? Pierde dinero, hace un negocio mal, le roban dinero, lo que sea, es un tipo de castigo desde el cielo para que se arrepienta. Segundo, aquí conforme Rambam, ¿ok? Segundo, conforme Rambam. Entonces son los hijos. Los hijos reciben algo antes de los 13 años. Porque antes de los 13 años el hijo es tu propiedad. ¿Ok? Es por eso. Ahora, hay otro que no está en ese orden, pero es dinero y después salud. O sea, te enferma, te causa una enfermedad, empezando con una gripa sencillo, a otras cosas más grandes. Y después a tus hijos. Y ahí es donde más duele. Los hijos hay que arrepentirse. Entonces, si usted ya llegó al punto de físico, enfermedad, o ya llegó al punto de hijos, significa que no estuviste poniendo atención y no te arrepentiste bien desde el principio, sino que andas pensando que eso es por conciencia, porque el gobierno, ¿sí? Entonces, estamos muy equivocados, por favor. Entonces, si uno pierde una gran pérdida monetaria, es porque desde el cielo están dando un decreto. Si se enferma, decreto. Si sus hijos, decreto. Enfermedad o algo. Eso duele. Entonces, los castigos son mencionados con anterioridad, son recibidos si el transgresor no se arrepiente. O sea, recuerden, si la persona comete una transgresión, si se arrepiente el transgresor, entonces no se preocupe, ¿ok? No recibirá estos tipos de castigos. Sin embargo, si hace su arrepentimiento, funge como un escudo protector contra el castigo. De la misma forma que una persona tiene libre albedrío para pecar,
conscientemente o intencionalmente, igualmente tiene libre albedrío para arrepentirse conscientemente y voluntariamente y recibir una recompensa. ¿Okay? Recuerde, cuando una persona es castigada en este mundo, entonces no recibe todo el castigo en el mundo venidero, y algunos dicen que no recibe ningún castigo en el mundo venidero, ¿ok? Si no recibes otro castigo por otras diferentes faltas. Sigo acá, leyendo. Las barreras del arrepentimiento. Una persona pudo haber cometido uno o varios pecados a través de que merezca un castigo inusual. Hashem no lo permite que esta persona se arrepienta para que sirva de ejemplo del cual es el castigo para otros pecados específicamente. En resumen, aquí en esta primera frase, 6.3. Si una persona transgrede, puede llegar que Hashem lo usa a esa persona para mal ejemplo, si es lo que pasa cuando la gente comete estos tipos de transgresión, lo usa como ejemplo, como castigo. Y hace que la persona no se arrepienta. Puede ser en ese momento, puede ser en 6 meses, un año, o puede ser que no se arrepienta. ¿Sí? ¿Para qué? Para usarlo como mal ejemplo, y Hashem no hace que se arrepienta. Uno dice, wow, esto quita el libre albedrío. No. Cuando decimos que Hashem hace que no se arrepienta, nos referimos a que la persona no quiere arrepentirse. Entonces Hashem, Hasaj, fortalece la decisión de la persona. No es que no pueda, sino fortalece, como fue con el faraón, que ya vamos a tocar. Así vemos que hablando a través de Yeshayahu, Hashem dice, entorpece la mente de las personas, ensordece sus oídos y sella sus ojos para que no vean y no escuchen. No vayan a entender con su mente y se arrepientan y sean curjados. Eso es lo que dice Isaías 10:6. Está diciendo, no, o sea, habrá un momento que ya la persona es tan perversa y tan mala decisión que Hashem ya fortalece su corazón malvado para que nunca se arrepienta y no tenga la oportunidad de arrepentirse. Aquí hablo algo. Entonces, una persona que, digamos, una persona que tiene mucho dinero, no se le da la oportunidad de que dé sedacá o de donaciones. ¿Y por qué? Porque la persona transgrede tanto que, porque si da sedacá y da dinero para que la gente estudie Torah a una sinagoga, entonces eso significa que la persona al dar dinero desde el cielo lo tienen que perdonar y tienen que darle expiación de sus transgresiones por ayudar a gente a guardar Torah. Entonces no se le da el mérito de dar sedacá. Aunque le pregunte 100 veces, no lo dará. Lo hará en fútbol, lo hará en niños pobres, de otra cosa. No nada con ver con Torah ni judíos. Lo hará para ayudar, para los impuestos, pero nunca para la Torah. Peor la persona que no tiene mucho dinero y no da. Lamentablemente muchos de ustedes que están aquí conectados, ¿sí? Yo sé que no son judíos, pero no practican el diezmo. No lo dan, ¿sí? O sea, y no son ricos. Entonces, y no lo dan. Entonces, imagínense, no tienes mérito de dar ni el diezmo ni sedacá. Eso es lamentablemente. No estoy pidiendo dinero, pero si ustedes están conectados y no dan, ¿sí? ¿Sí? ¿Me entiendes? No, yo como rabino no quisiera estar al lado de ustedes, ni quisiera que ustedes estén en mi comunidad, porque hablando en una forma colombiana, ¿sí? La saladera que tienes encima por no dar sedacá, por no dar ser bondadoso, por no dar tu diezmo, lo traes a la comunidad, lo traes alrededor de la gente que está alrededor tuyo. Uno piensa que es la gente el problema, pero posiblemente eres tú el problema. Y por lo cual yo me abstengo y estar lejos de esos tipos de personas, porque en verdad cuando llegue un momento de juicio o problemas, las personas que están alrededor de esta persona sufrirán. Bueno, pasando ese tema, sigo al otro. De la misma forma está escrito, pero ellos se burlaron del mensajero de Dios y despreciaron sus palabras y trataron de despreciar activamente sus profetas hasta que se encendió la ira de Hashem contra su pueblo, cuando vio que ya no había remedio. Esto es Crónicas 2:36-6. Esto es algo importante. Cuando hablamos que Hashem ya le fortalece el corazón y no permite que la persona se arrepienta, es porque Hashem le ha mandado rabinos, personas, amigos, profetas,
para que la persona se arrepienta. Si ya la persona rechazó todo eso, entonces Hashem dice, ok, ya decreto que la persona no puede hacer teshuvah. Entonces, el texto implica que la gente pecó voluntariamente a tal extremo que fueron excluidos de remedio de arrepentimiento. Entonces, cuando la persona peca voluntariamente, okay, y lo hace continuamente, Hashem le quita remedio de arrepentimiento. Como está escrito en Shemot 14:4, dice, endurece el corazón del faraón, ya que el faraón había pecado y había causado el mal a los judíos que vivían en su tierra, como está escrito. Obremos astutamente con ellos. Entonces mereció ser castigo al no permitirle al faraón que se arrepienta, ya que Hashem endureció su corazón. ¿Por qué mandó Hashem a Moshe ante el faraón diciendo, deja ir a mi pueblo? Arrepiéntete. ¿Sí? Hashem ya había dicho que el faraón no dejaría de ir al pueblo. Como está escrito, bien, está escrito en Éxodo 9:30. Bien sé que tú y tus siervos no teméis a Hashem. La razón por la cual Hashem envió a Moshe ante el faraón, ahí está expresada en el pasaje. Dice, pero hasta ahora te he dejado vivir para mostrar mi poder y para que lo conozcan todos los pueblos de la tierra. O sea, usó al faraón como ejemplo, ¿sí? Mal ejemplo, ¿sí? Para mostrar a la gente que va en contra de los judíos y hace algo con los judíos o roba al judío, por lo menos el observante, recibe su castigo. Te usó como ejemplo, faraón. Hashem quería que toda la humanidad supiera que el que impide a que un pecador se arrepienta y que éste morirá indudablemente a causa de la maldad que ha cometido voluntariamente. ¿Listo? Entonces, de la misma forma en que Sihón, debido a sus pecados cometidos, le fue impedido arrepentirse, como está escrito por allá en Deuteronomio 2:30, ¿okay? Que dice, porque Hashem había endurecido el alma y colmado su corazón. ¿Sí? Similarmente, los cananitas le fue impedido también el arrepentimiento debido a su estilo de vida repugnante de asesinar, de adulterio. ¿Okay? Y de esta manera hicieron guerra contra los israelitas, no se le permitió en la transgresión. Por cuanto era designio de Hashem endurecer el corazón de ellos, para que libraran la batalla contra Israel y así pudiesen ser completamente destruidos. Entonces ya pero uno piensa, ¿le quitó el libre albedrío? No, ya la persona pecó tanto y transgredió tanto que Hashem dice, no, esta persona ya no tiene oportunidad. Eso pasa con personas que están en la Torah y después se apartan 6 meses y regresan, y después se apartan 1 año y regresan. Cada vez que trate de regresar le va a ser más difícil y parece que es imposible para esa persona arrepentirse. Entonces, de la misma manera, los judíos en la época de Eliyahu cometieron muchas fechorías, y a aquellos que cometieron muchos pecados le fue impedido el arrepentimiento, como está escrito, tú has hecho volver sus corazones. Eso está en Reyes 18:37. Cuando Eliyahu mandó el fuego del cielo y quemó la ofrenda, ¿por qué los falsos profetas no se arrepintieron? Uno dice, wow, es verdad, Hashem existe, Hashem es uno, ¿sí? Ahora los profetas dijeron, Amonai Hu Elohim, Amonai Hu Elohim. Ellos sí dijeron eso, pero no se arrepintieron. Dijeron, sí, Él es uno, Él es Dios, ¿sí? Él es Elohim. Amonai es Elohim, pero no dijeron en ningún momento me arrepiento y me entrego, porque ya habían pasado el punto de arrepentimiento por tantas transgresiones. Entonces cuando la gente dice, alguien me vino aquí, rabino, viene un cristiano, le dice a uno, rabino, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Sí? No es creer en JC, o sea, no es eso, ¿ok? Es que la persona no se arrepienta. Si la persona constantemente, peca y peca y peca, y transgrede, y comete fechorías y transgrede intencionalmente y no se arrepiente, llega un punto que ya no te puedes arrepentir. Ese es como decir el pecado imperdonable. ¿Cuál es? No arrepentirse. Es bien sencillo, ¿no? No una creencia. Entonces el cristiano quedó como, interesante, pero no pueden aceptar. ¿Por qué? Porque tienen lamentablemente su ídolo JC. Entonces, para concluir, Hashem no decretó que el faraón dañara a los judíos, ni que Sihón pecara en su tierra, ni que los cananeos hicieran actos despreciables, ni que los judíos adoraran ídolos. Fue su propia idea de cometer estas transgresiones y pecados, y como castigo fueron impedidos de arrepentirse. Muy importante, uno puede confundir que Hashem le impidió ya arrepentirse a pensar como le impidió, entonces Hashem está permitiendo que hicieran ídolos. No, porque entonces como Hashem entonces puede castigarlo si le está insinuando que pequen.
Entonces, la gente justa y los profetas tenían esto en mente cuando rezaban a Hashem, que los guiara para que pudieran arrepentirse y no caer en falsedad. Entonces, el rey David dijo, enséñame tu camino, oh Hashem, y caminaré en tu verdad. Esto es en Salmos 86:11. Esto quiere decir, no permitas que mis pecados me impidan llegar al camino de la verdad y que me llevará a apreciar tus formas y la unicidad, perfección de tu nombre. Hay que rezar así, Hashem, haz que mis pecados no me desvíen de tu camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de mis transgresiones llega un punto que Hashem me puede juzgar y decir, no, ya no quiero más de ti, no más. No te puedes arrepentir. Hasbe Shalom. Entonces, la misma idea se expresa en sosténme con un espíritu generoso, dice en 51:14. Hashem, sosténme con un espíritu generoso. O sea, queriendo decir, esto está diciendo todo Rambam. Lo que estoy leyendo lo dice Rambam. Permite que mi espíritu quiera hacer tu voluntad y no permitas que mis transgresiones me cierren los portones de arrepentimiento. Eso está en Salmo 51, el famoso Isaías 51. Los pecados hacen, el rey David entendía, wow, que mis pecados no me cierran los portones de arrepentimiento. O sea, ¿el rey David fallaba? Sí. En cambio, permite que elija arrepentirme y así seguir el camino de la verdad. Todos los versos similares deben de interpretarse bajo este lineamiento. Otra vez, todos los versículos similares deben interpretarse bajo este lineamiento. Entonces, ¿qué quiso decir rey David cuando dijo, por eso orienta a quienes equivocan el camino? Quienes equivocan el camino. Encaminará a los humildes en la justicia. Les enseñará a los modestos sus senderos. Salmos 25:8-9. Al guiarlos por el camino de la justicia, parecería que Hashem hace que sea posible escoger el mal. Entonces, el rey David quiso decir que Hashem envía profetas para mostrarle a la gente el camino de Hashem y para inspirarlos a que se arrepienta. Si usted tiene un corazón humilde y quiere hacer justicia, Hashem le concede a usted caminar en el camino correcto y hacer arrepentimiento. Pero si no, se le es quitado el gran regalo, ¿sí?, sobrenatural del arrepentimiento. Ahora, todas estas enseñanzas se tienen que hacer antes de Yom Kippur, pero por el tiempo no alcanzamos a terminar, pero queda grabado para que de todas maneras sirva para entre todo el año. ¿Sí? Entonces el rey David insinúa que Hashem le dio a la gente la capacidad de entender y estudiar una característica universal de toda la humanidad. Es que entre más se persigue el camino de la sabiduría y de la justicia, mayor será el deseo por el bien. Y los sabios explican, si el individuo viene a purificarse, será ayudado. O sea, si usted se quiere ayudar, Hashem lo ayuda. No es el que madruga, Hashem lo ayuda, sino el que se ayuda a sí mismo, Hashem lo ayuda. Esto está en el Tratado de Shabbat 104a, queriendo decir que recibe ayuda desde el cielo. La persona en el camino que quiere andar, Hashem lo ayuda. Si la persona quiere rezar, Hashem lo ayuda. Si la persona quiere cambiar, Hashem lo ayuda. Si la persona quiere incluso transgredir, Hashem lo permite y lo ayuda. Usted decide. Entonces, el versículo que dice, en que dijimos, en Bereshit 15:13 dice, díjole entonces Hashem a Abraham, has de saber que tu simiente será extranjera en una tierra que no es suya y la servirá. ¿Sí? Entonces, aquí dice, tu simiente durante 400 años van a servir, ¿no?, en el esclavo. Entonces, ¿qué implica? Que Hashem decretó que los egipcios tratarían duramente a los judíos y agregara, entonces, y agrega, esta nación levantará y se descarriará detrás de los dioses extraños de la tierra. Hashem dijo eso. Eso significa que Hashem ya decretó que los judíos iban a pecar, que ya iba a ir al exilio y no tenían opción como el pueblo judío para arrepentirse. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente está diciendo aquí? Sí, ¿qué es lo que verdaderamente está diciendo aquí? Entonces, estamos hablando que Hashem parece que decretara, ¿sí?, que los judíos iban a ir al exilio y que iban a servir a dioses. Si es así, ¿por qué entonces tendría que Hashem castigarlos? Porque Hashem no decretó que una persona en particular adorara ídolos. Hashem habló en general, que habría judíos que adorarían ídolos. Todo aquel que lo hizo tuvo la opción de no hacerlo. Entonces, cuando uno ve en la Torah que las cosas tienen que pasar, no tienen que pasar para todos.
Pasará para algunos, pero no pasará para todos, cuando es general. Es como si Hashem le hubiese dicho a Moshe, dentro de la nación judía habrá gente virtuosa y gente malvada. Sin embargo, los malvados no pueden decir, yo estoy destinado a ser un malvado porque Hashem les dijo a Moshe que habría gente malvada en el pueblo de Israel. Mire, yo soy malvado porque Hashem dijo que iba a ser malvado. No, 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 no. No es así. Cuando Hashem dice una profecía general, usted es el que escoge si va a ser parte de esa profecía negativa o no. No significa que está, como decir palabra, condenado a una profecía hecha al pueblo judío que terminará en sentencia mala. No. Entonces, de la misma forma está escrito, nunca faltarán pobres en la tierra. Eso está en Deuteronomio 15:11. ¿Eso quiere decir que por cierto individuo tenga que ser pobre? Lo que quiere decir es que algunas personas lo serán, más no todos. O sea, siempre habrá pobres, siempre habrá pobres. ¿Significa que estoy destinado a ser pobre? No. Eso significa usted escoge si va a ser pobre. Yo puedo decir, en Colombia siempre habrá ladrones. Entonces, ¿significa que todos los colombianos son ladrones? Claro que no. Entonces, hay que leer las escrituras con la ashkafá, la ideología correcta. Estamos hablando del libro del albedrío, ya que tocamos eso en el capítulo 4 y 5. Lo mismo puede ser dicho sobre los egipcios. Cualquier egipcio que abusó a un judío tuvo la opción de ¿qué? De no hacerlo, aunque haya sido profetizado que Israel iba a ser esclavizado, ya que Hashem no decretó que cierto individuo maltrataría a los judíos. Él solo dijo a Abraham que en el futuro su descendencia será esclavizada en un país extraño. Entonces ya se mencionó anteriormente que la mente humana es incapaz de entender cómo Hashem sabe el futuro. ¿Sí? Entonces, al saber ese tipo de futuro. Entonces, Hashem, ¿cómo sabe el futuro? Generalmente, no individualmente. Uy, Rabino, ¿estás diciendo que Hashem es limitado? Ya tocamos eso en el capítulo anterior. Mire los videos anteriores. Entonces, cuando hablamos de que Hashem se limita es porque Él decide limitarse. Él no puede violar el pacto de Abraham. Él no puede violar su Torah. Él no puede hacer cosas prohibidas de la Torah. Él no pudiera adorar otro ídolo. Significa que Él mismo se limitó conforme a su ley de la Torah. Entonces, ya entendiendo esto y para terminar, entonces, ¿cómo Hashem sabe el futuro? Basado en tus acciones. Y el futuro, cuando Él lo dice a través de un profeta, es general. Significa, no tiene que pasar para todos. Y también, si el pueblo se arrepiente, no tiene que pasar tampoco esa profecía. Ya que un decreto malo no tiene que pasar si el pueblo se arrepiente. Pero un decreto bueno que Hashem siempre diga, siempre tiene que suceder, incluso si no sucede en el momento, puede posponerse un decreto bueno para futuro. Bueno, con eso fue corto la enseñanza. ¿Okay? No sé si tienen preguntas un poquito sobre el libro de albedrío. Escucho. Tienen como unos 7 minutos para preguntar. Espero que hayan puesto atención. ¿Listo? Shalom. ¿Y hay preguntas? Uno puede estar haciéndose preguntas como, hey, de pronto yo he pasado al punto de que ya Hashem no me perdona. ¿Cómo yo puedo saber si ya pequé tanto que Hashem ya no me da la opción de arrepentimiento? O sea, algo así. Si en su corazón todavía está la voluntad de hacer el bien y arrepentirse, entonces eso significa que todavía no ha llegado a ese punto. Las personas que llegan al punto de que ya Hashem no los ha permitido perdonar es que ya no quieren ver nada con Torah. Escuchan Torah, no le mueve el corazón. Escuchan Shiurim, no le mueve el corazón. Está con judíos y le molesta. Escucha Torah y les molesta. Entonces, y llega un punto que la persona, aunque intente arrepentirse, no lo logra. Va a la sinagoga un día y me quiero arrepentir. Y de repente no, perdido 6 meses. Me quiero arrepentir. Y después 1 año y después vuelve y aparece. Me quiero arrepentir. Es como que no se le permite, aunque quiera. ¿Sí? O por lo menos no es que quiera, sino su palabra dice. Entonces uno no puede jugar con Hashem. No es cuando tú quieras, es cuando Hashem quiere. Entonces cuando Hashem me llama al arrepentimiento, lo tienes que hacer. Cuando Hashem te llama, tienes que hacerlo. Llamar a través del estudio de Torah, hazlo. Estudias, dice algo, hazlo. Si eres duro de corazón, entonces llegará en un punto que aunque tú quieras, ya no podrás. Lamentablemente conozco son muy pocas personas que son así.
Sí, rabino, en Rosh Hashanah estaré ahí. Rabino, en Yom Kippur estaré ahí. Rabino, y no vinieron. No se le permite. ¿Por qué? Porque no tuvo dinero. ¿Por qué? Porque la familia. ¿Por qué? Porque el hijo. ¿Por qué? Porque el trabajo. ¿Por qué? Porque le salió un trabajo. ¿Por qué? Porque no le dio permiso el trabajo. Entonces uno ve que las cosas externas no lo están dejando. No puede hacer la decisión. Ahora, no estoy diciendo que la persona está vetada todo en la vida y que no puede hacer arrepentimiento. Puede ser que Hashem no le permita arrepentimiento este año y tendrá que esforzarse a hacer algunos de los méritos para que el próximo año sí se le dé la oportunidad. En cuanto al faraón, ya cuando es decretado a ser un mal ejemplo para que quede registrado en la Torah para siempre, ahí sí, el faraón no tuvo oportunidad. ¿Sí? No, ya, perdón. El faraón después no tuvo oportunidad porque ya había perdido las oportunidades que le había dado Hashem. ¿Okay? Y si no las tomó, ya, te quedó decretado, ya no tienes más oportunidad. ¿Listo? Entonces que eso quede claro. Hay un midrash por allá que dice que Nínive, la ciudad de Nínive, cuando fue Yona a que el pueblo se arrepintiera. ¿Te acuerdas Yona que fue al barco y tratando de huir y fue tragado por un pez? Y pidió arrepentimiento a Nínive. Entonces, algunos midrashim dicen que el rey de ese entonces era el faraón. Dice que permitió vivir al faraón muchos años, más de 500 años después, para que él pudiera tener la oportunidad de arrepentirse en Nínive. Entonces dice que Nínive, el faraón, dijo todo el mundo a arrepentirse, que ya no iba a pasar lo mismo que pasó en Egipto. Ahora, es un midrash. No significa que pasó. Pero si pasó, bueno, Hasakubaru, bien por el faraón. Pero la enseñanza que es verdad es que una persona después de mucho tiempo, si se le da la oportunidad otra vez, beneficioso desde el cielo porque acumuló méritos, de arrepentirse después de haber sido decretado de que no puede arrepentirse y se le da una oportunidad más, incluso antes de morir, y si se le da, no la menosprecie, aprovéchela y tómela. Esa es la enseñanza. Que el faraón vivió 500,000 años después, eso no es importante. Pero sí que la enseñanza sí. Entonces tomemos de que si se le da oportunidad de hacer teshuvah, hágalo. Teshuvah todos los días en rezo. Teshuvah todos los días, lunes y jueves. Tahanun, ¿sí? Eso es importante hacerlo. Bueno, preguntas, dudas. Quedan 2 minutos para que puedan hacer sus preguntas y sus dudas. Sharon Rabino, una pregunta. Sí. Con respecto a lo que estaba hablando de las personas que no pueden diezmar y esto, que la saladera y estas cosas, eh, bueno, me gustaría que me ampliara un poquito más ese tema porque pues, fue como bastante fuerte, ¿no? Bueno, por eso lo toqué rapidito en 3 minutos. Bueno, mira, si ustedes quieren, en mi página de internet hay 4 estudios, son 4, a veces la gente encuentra solamente 3, son 4 estudios sobre el diezmo, ¿ok? Estudiarlo todo, para uno ahora sí empezar a hacer decisiones. Ahora, en medio de eso yo toco, hay una persona que está bajo recursos, digamos gana el mínimo, digamos gana 1 millón y precisamente el arriendo son 700 y 300 para comer y ya, y punto, no tiene nada más, no tiene ni, si saca el diezmo que sería 100,000 pesos, no tendrá para pagar digamos el agua o no para la luz, o sea, así exacto, exacto. Entonces hay personas que vienen a la sinagoga y dicen, Rabino, mire, esta es mi cuenta, esta es mi contabilidad, si doy el diezmo no podré pagar el gas o poder pagar la luz y tengo que vivir. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces en ese caso, la comunidad dice, dame el diezmo, me da los 100 y la comunidad le vuelve el diezmo a esa persona porque es considerada una persona pobre. Entonces, el diezmo le pertenece a quién? Al levita, a quién? Al pobre, al huérfano, a la viuda. Entonces, una persona que no tiene es considerada pobre, por lo cual, si no le alcanza, es considerada pobre. No pudiera tomar por sí mismo, oh, no me queda nada, entonces yo me como el diezmo. No, el diezmo tiene que entregarlo de todas maneras y el diezmo la comunidad se lo da para que no le falte, ya sabiendo su necesidad. Eso es una forma de cómo solucionar las cosas si uno está tan apretado y verdaderamente tiene buena contabilidad. No que esté gastando, comiendo helado todos los Shabbat, crepes and waffles y gastando 100,000 pesos. O sea, no tendría sentido. Ahí en ese caso no. Dejé de comer helado y de su diezmo, ¿sí? Entonces, ahora recuerde, hay gente que es judía y gente que no es judía. Los judíos en sí no están obligados,
Pero si no son personas bondadosas, complicado. Entonces el judío es más obligado y ahí sí trae el juicio y la saladera. Entonces el no judío debería empezar a practicar eso. La mayoría de personas que están en bajos recursos, posiblemente, no estoy diciendo que sí, posiblemente son porque personas no bondadosas. Posiblemente, ¿por qué? Porque no dan el diezmo. Entonces, pues nunca prosperará porque lo poquito que se le da para administrar no lo puede administrar. Entonces, esa parte, y cuando yo dije que uno no quiere estar al lado de esas personas, es porque no quiere estar al lado de personas que violan los mandamientos. Olvídese del diezmo, de otro mandamiento. Una persona que se la pasa viendo cine, Netflix y todo el tiempo, no estoy diciendo que no vea películas, sino que se la pasa todo el tiempo ahí, no estudia Torah, no va y reza, ¿sí? come cosas no kasher. O sea, yo no quiero estar al lado de esa persona. No, perdón, no es que la odie, todavía la saludo, pero no quiero ser parte de mi núcleo de crecimiento de Torah y que sea parte de mi familia. No, no, no quiero, no, yo no quiero. Ahora, como una sinagoga entre todo tipo de judíos, y está bien, hay compañeros, pero que yo esté con él haciendo negocios, hablando, charlando, vamos, salimos, no, no, no quiero eso, ¿sí? Porque desde el cielo me dice, ¿por qué no lo ayudas? ¿Por qué no lo corregiste? Entonces, bueno, cae el juicio sobre esa persona y me cae a mí también. Entonces, no quiero eso. Entonces, uno tiene que buscar gente alrededor tuyo que te ayuden a prosperar, a vencer, a pensar mejor, a que seas mejor persona. Si hay personas siendo criminales con Hashem, entonces terminarás, si estás cerrado de estas personas, terminarás haciendo lo mismo. Eso es algo lógico, ni tiene que ser en religión. Si usted quiere ser dinero, únase con gente que hace dinero. Si usted quiere ser pobre, únase con gente que está pobre. Si usted quiere ser grosero, únase con gente que es grosera. Si usted quiere ser emo, se va a juntar con los emos. Si a usted le gustan los raperos, se va a juntar con los raperos. O sea, usted es lo que es su contorno. Entonces, no solamente en cuanto al diezmo y los mandamientos, toda la vida es así. Usted quiere ser un sabio, únase con sabios. Usted quiere ser una persona bondadosa, entonces ¿qué? Hay que ser bondadoso y unirse con bondadosos. Es así, no, no hay otra. ¿Sí? Usted quiere ser una persona no enojada, no se una con gente enojada, sino con gente tranquila. Ahora todos nos enojamos, entiendo, pero hay que hacer ese esfuerzo. Entonces, no sé si te alcancé a explicar algo, pero el diezmo uno está totalmente prohibido. El Tratado de Gemara, página número 12 de Tanit, ¿sí? Habla de, o 18 12. En Tosfot habla muy severamente sobre eso. La persona que se coma el diezmo no lo usa así, llegará a nivel de pobreza que necesita el diezmo. O sea, ya no podrá dar el diezmo, sino va a necesitar el diezmo. Yo no quiero vivir así. Yo prefiero ser dador que una persona que recibe. ¿Sí? Porque al dar, yo puedo dar lo que yo quiero. Al tener, yo puedo comprar mi vino que quiera, la carne que yo quiera. Al no tener dinero, entonces tengo que esperar que alguien me dé carne y alguien me dé un vino. ¿Sí? No, no, no quiero vivir mi vida así. Quiero vivir mi vida dando y pudiendo disfrutar de mi dinero que Hashem me da a mí. ¿Por qué? Porque soy bondadoso con las personas. Eso es algo clave. Incluso algunos no judíos entienden esa ley. Si a los judíos que dan les va bien, ¿cuánto más? ¿Sí? Si yo aplico esa ley, ¿cuánto más? ¿Sí? Si a los judíos le va bien por el diezmo, pues si yo doy el diezmo, pues también me debería dar bien, ¿no? Así es. Eso es algo que uno tiene que aprender porque uno no fue criado con eso. Entonces hay que darlo. Hay que darlo. Por eso la gente tiene problemas con hijos, familiares, demandas, todo eso. Porque no dan su diezmo. Se comen el diezmo, se lo comen. Entonces, por favor, si les interesa, yo les mando el video. Los 4 videos se los mando al grupo para que los escuchen. Es largo. Pero si usted realmente quiere saber, ese video es bastante completo. Si lo quiere saber, estudie todos los videos. Yo se lo mando. Bueno, listo, con eso he terminado. No sé si hay una pregunta más. Si no, Hasajo Baruch y hasta la próxima Gracias. enseñanza. Shalom Aleichem. Gracias, Rabino. Shalom. Listo, Shalom. Toda Rabá.